Bienvenida le damos a todos los alumnos del día de hoy. No, bien. El día de hoy está con nosotros el doctor Israel Hernández. Él es doctor en informática por la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Hizo su maestría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Monterrey. Ha colaborado con compañías como el Grupo Vitro, Nissan Mexicana y otras más. Tiene además 2 años laborando para la UACJ, en este caso, en la ciudad universitaria. Sus líneas de investigación son el cómputo paralelo y sistemas distribuidos, además de ser un poeta de la clase. Les pido que lo recibamos con un caluroso aplauso. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí. Y bueno, la idea es un poco de presentarles a los estudiantes lo que es darles algunos conceptos del cómputo paralelo y bueno, también presentarles un poco de nuestro proyecto que tenemos haciendo ahorita y qué oportunidades pueden venir para ustedes más adelante. Entonces, bueno, la conferencia se llama Pulpo y la necesidad de un ambiente colaborativo para el estudio del cómputo paralelo en México. Este es el contenido. Vamos a ver primero algunas motivaciones, algunos antecedentes, descripción del problema, el diseño de nuestra herramienta, algunos resultados que hemos obtenido, algunos proyectos que tenemos en la universidad y algunas experiencias que podemos sacar del proyecto. Entonces, entre las motivaciones, bueno, los problemas que vamos a ver son problemas actuales y también son problemas muy retadores, como ahorita vamos a ver. Esta área del cómputo paralelo es un área muy activa en diversas universidades. O sea, donde ustedes vayan siempre va a ser un área muy activa. Y bueno, adelantándome un poco, a partir de enero se va a abrir una maestría aquí en la UACJ en cómputo aplicado. Y esta línea va a ser una de las líneas de investigación. Y bueno, otro aspecto que nos motiva, pues es la formación de estudiantes, ¿verdad? Ahorita voy a complementar con lo que dice el 6, pero también nos motiva a crear algunos métodos de enseñanza que permitan enseñar de una mejor manera el cómputo paralelo. Y bueno, también la colaboración con otros investigadores, como les dije, es un área muy activa. Y pues siempre es interesante colaborar con otros investigadores y también le estamos apostando un poco al desarrollo tecnológico, ¿verdad? O sea, crear nuestras propias herramientas, ¿verdad? Esto es muy importante, sobre todo de herramientas como estas que estamos pensando. Pues esto puede motivar a los estudiantes porque, bueno, si ustedes se metieran ahorita a querer profundizar en lo que es el cómputo paralelo, pues se darían cuenta que muchas de las herramientas, de los materiales, pues están en inglés. Y eso luego, en lugar de motivarlos, desmotiva a los estudiantes, ¿verdad? Porque luego hacen preguntas y no les contestan o no las hacen adecuadamente y se desmotivan un poco. Entonces la idea con esto es que nosotros creemos nuestras propias herramientas, nuestros propios desarrollos, para que los estudiantes con toda la confianza puedan preguntar y pues obviamente pues recibir retroalimentación en su propio idioma, ¿verdad? Entonces esta es de las cosas que nos motivan. Entonces, bueno, como antecedentes vamos a ver que actualmente, bueno, están emergiendo algunos problemas cuya solución algorítmica y técnica pues demandan una cantidad considerable de recursos computacionales, sobre todo CPU, memoria, almacenamiento. Y si pretendemos resolver estos problemas en computadoras secuenciales como esta, pues esto nos pudiera ocasionar altos costos, quizá en términos de desempeño y tiempo, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver algo de teoría para que ustedes puedan entender lo que viene después. Vamos a suponer que tenemos una tarea y luego tenemos un procesador. La X significa, vamos a decir que significa asignar, ¿verdad? O sea, ahí la tarea se asigna al procesador, ¿verdad?
Y bueno, el tamaño del cuadrito implica también, o lo podemos entender como que el procesador tiene cierta capacidad. Entonces la tarea que se asigna a ese procesador pues cabe perfectamente o se resuelve perfectamente, o sea, no hay ningún problema de capacidad para ejecutarse. Pero, bueno, si ustedes se van a la literatura, esta cruz de asigna viene o sea, el problema de asignación se puede ver como una función que asigna tareas a procesadores, y los ingenieros industriales también lo pudieran interpretar como que asigna procesos a recursos, a máquinas para ser procesados, y eso nos da como resultado algo. O sea, más adelante, bueno, esto lo podemos ver como una función donde la tarea Tx se asigna a la tarea Py. Eso se podría interpretar como que, o sea, el resultado de esa función vendría siendo el tiempo que tarda la tarea X en ejecutarse en el procesador Py. O sea, nomás un poquito de background, ¿verdad? Entonces la X por eso lo pongo como asignar. Pero ¿qué pasa si aquí mi tarea crece? O sea, fíjense cómo yo hice más grande el círculo de la tarea. Y si yo lo asigno al procesador, al cuadrito, pues fíjense cómo no cabe. O sea, quiere decir, bueno, que esa tarea pues es muy pesada para ejecutarse en ese procesador. Entonces, ¿cómo resolverla? ¿Cómo podemos resolver? Entonces, alguien pudiera decir, pues muy sencillo, pues haz más grande el cuadrito, ¿verdad? O compra una máquina de mayor capacidad. O sea, a esa tarea ponle una máquina de mayor capacidad y pues la tarea va a caber sin ningún problema. Y pues sí, en cierta forma tienen razón hasta cierto punto, ¿verdad? Pero asignarle una máquina de mayor capacidad pues implica que cuesta más, implica más dinero, ¿no? O sea, si nosotros queremos comprar una laptop con más capacidad, pues nos va a costar más dinero. Y luego hay otro problema. Hay otro problema que tiene que ver con esta ley, la ley de Moore. Dice, en 1965, Gordon Moore, dice, observó que el número de transistores en un circuito integrado se duplicaba cada 18 meses. Quiere decir, bueno, un procesador en un circuito integrado pues tiene ahí transistores, ¿verdad? Entonces, conforme va avanzando la tecnología, pues muchas veces los transistores se van reduciendo de tamaño. Entonces eso hace que el número de transistores en un circuito pues sea mayor. Entonces este cuate observó, Gordon Moore es el cofundador de Intel, pues observó que el número de transistores en un circuito integrado se duplicaba cada 18 meses. O sea, se iba haciendo más pequeño. Pero eso trae como resultado un problema. O sea, eso no se puede aplicar siempre, no es válido siempre, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que no sea válido siempre? Hay límite de tamaño, efectivamente, ¿verdad? O sea, y bueno, si consideramos que se van haciendo reducidos cada vez más, pues oye, y luego ¿dónde meto los cables o eso? Esa es una, ¿verdad? Pero la otra también pues es la velocidad de la luz, ¿verdad? Por más pequeño que podamos hacer un transistor, más rápido, pues va a llegar un momento en que pues no vamos a poder hacer ya una computadora más rápida, ¿verdad? Porque la velocidad de la luz pues es una limitante ciertamente, ¿sí? Entonces esto de hacer más grande el cuadrito, pues sí, a lo mejor nos resuelve el problema, pero no para siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, de aquí la pregunta, oye, ¿y qué otras alternativas tenemos? Bueno, la alternativa que aquí vamos a ver, pues es la del cómputo paralelo, ¿verdad? ¿Qué es el cómputo paralelo? Dice, bueno, es una técnica que nos permite dividir una tarea en tareas más pequeñas, vamos a llamarle subtareas, las cuales se pueden ejecutar de manera simultánea y coordinada en una plataforma computacional. Siguen la filosofía de divide y vencerás. Entonces, de particionar una tarea, de comenzar a partir esa tarea, pues podemos obtener como resultado pues varios grafos.
¿verdad? A lo mejor yo parto una tarea y bueno, el caso más sencillo es que del resultado de esa partición, pues la tarea pues no haya alguna comunicación entre sí, ¿verdad? Pero fíjense cómo cada tarea pues yo la puedo ejecutar de manera simultánea, ¿verdad? Por cada tarea es un subproceso, ¿verdad? Y bueno, nos podemos, o sea, de partir la tarea, pues podemos llegar a que nuestra nueva aplicación particionada pues pueda tener o ocupar varias formas. Oye, ¿y esas dónde las puedo ejecutar? Bueno, hay diferentes plataformas, ¿verdad? Incluso una aplicación particionada la podríamos ejecutar en un procesador, ¿verdad? Por medio de threads, ¿verdad? O como actualmente, como la tecnología de hoy pues nos permite también ya utilizar los GPUs para hacer aplicaciones más rápidas, ¿verdad? O bueno, podemos usar una supercomputadora donde cada bolita pues se asigna a un cuadrito para ejecutarla de manera simultánea, ¿verdad? Nos permite explotar el paralelismo. O también lo podemos ejecutar en un clúster o en una red, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que traemos algunos experimentos, algunos proyectos para trabajar en clústeres, para tratar de particionar ese tipo de tareas. O ya redes más actuales o plataformas computacionales más actuales, pues usan grids o clouds o nubes, ¿verdad? Y la característica, bueno, es que las computadoras, a diferencia del clúster, la supercomputadora, pues ahí los procesadores se encuentran distribuidos en cualquier lado del mundo, ¿verdad? Pero siempre van a estar conectados por una red de alta velocidad. Y de esta forma pues pueden trabajar de manera coordinada en la solución de una aplicación particionada. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que han salido, ¿verdad? Por ejemplo, este ejemplo es el de los mosaicos del cielo. No sé cuántos de ustedes han visto fotos del universo, ¿verdad? O sea, hay fotos que aparecen muy bonitas, ¿verdad? Pero el resultado de esas fotos muchas veces no es que el telescopio haya tomado una foto y nos la presenten después. Mira, aquí está la foto que tomó el telescopio, ¿verdad? Hay veces que el telescopio, bueno, en este caso, en este proyecto, es el telescopio espacial Spitzer. Ese telescopio espacial, para ver una foto panorámica del universo, pues no toma una, ¿verdad? Toma miles de fotos de un área del cielo. Llámenle, pues son como esas cámaras panorámicas, ¿sí las han visto? Que ustedes toman una foto aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y después les permite pegar esas fotos para tener una foto panorámica. Es algo similar, ¿verdad? El telescopio pues comienza a fotografiar regiones del universo, miles de fotos, a cada foto le llaman un mosaico. Entonces comienza a fotografiar miles de fotos, cada mosaico pasa por cierto proceso, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta la posición de la foto dentro de el escenario del universo, pasa por cierto proceso y al final esos mosaicos se comienzan a pegar, esos miles de mosaicos se comienzan a pegar y como resultado pues tenemos la foto que nos presentan así muy bonita del universo, ¿verdad? O sea, hay un proceso, ¿verdad? Un proceso complejo. Aquí les pongo, bueno, dentro de ese proyecto de los mosaicos, bueno, ellos usan diferente tipo de tecnología, ¿verdad? Ustedes como son ingenieros en sistemas, pues yo aquí les pongo por ejemplo unos scripts, ¿verdad? Unos scripts que son de lenguaje C en Linux y bueno, también usan Python. También usan el lenguaje de programación Python para algunas cosas. Usan Python también para desarrollar algunas librerías. ¿Quién sabe Python de aquí? ¿Nadie? ¿Nadie ha programado en Python? Chuy, ¿no? Entonces, el Python usan esa herramienta, ¿verdad? Para desarrollar algunas de las aplicaciones del proyecto de los mosaicos. Y bueno, lo interesante es esto, ¿verdad?
El Observatorio Nacional allá en Estados Unidos, pues en conjunto con la NASA, pues desarrollaron una aplicación, ¿verdad? Aquí está la aplicación. ¿Se acuerdan el grafito? Ese que teníamos, ¿verdad? Las pelotitas que estaban unidas por los arcos o flechas dirigidas. Pues este es un grafo de muchas tareas. De hecho, hablamos de que en ese grafo pues hay como 10,000 nodos, ¿verdad? Y ciertamente hay arcos o conexiones entre esos nodos. Y luego ellos, bueno, particionaron su tarea y ejecutaron esa tarea en plataformas que utilizaban diferentes cantidades de procesadores. Esa gráfica es muy interesante porque nos dice mucho. Miren, dice, por ejemplo, ok, si yo ejecuto esa tarea en un procesador, pues el tiempo en minutos es de 278 minutos casi, ¿verdad? Pero dicen, oye, si yo le meto 2 procesadores a esa tarea, fíjense cómo el tiempo va bajando. O sea, ya baja a 134.6. Quiere decir que es mejor utilizar 2 procesadores a 1. ¿Sí me explico? Luego, si utilizan 4 procesadores, fíjense cómo el tiempo sigue decreciendo. Si utilizan 8, pues sigue decreciendo. Si utilizan 16, si utilizan 32, fíjense cómo el tiempo comienza a decaer, ¿verdad? Pero luego utilizan 64 procesadores y como que parece ser que no hay mucha ganancia, ¿verdad? Y aunque ya no se ve, pero si hubieran metido 128 procesadores, pues quizás esa gráfica en lugar de ir para abajo, a lo mejor comenzaría ahora a ir para arriba. ¿Por qué creen ustedes? Porque hay tiempo de comunicación, ¿verdad? Hay tiempo de coordinación, tiempo de comunicación. Entonces eso hace que, bueno, llega un punto, o sea, de aplicar el cómputo paralelo, a lo mejor hay un punto que es el idóneo para resolver esa aplicación. Y en este caso fue 32 procesadores. Allá dice que el speed up es casi de 15 veces en 32 procesadores. El speed up es como una medida para ver qué tanto mejoró mi aplicación con respecto a ejecutarla en un solo procesador. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, esta gráfica pues nos ilustra en cierta manera lo que es el cómputo paralelo, ¿verdad? O sea, las ventajas. O sea, sí ayuda a resolver una aplicación compleja a la mejor en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo del cómputo paralelo, ¿verdad? Y bueno, otro proyecto pues fue el de la partícula de Dios, ¿verdad? El cual ustedes saben que se construyó un colisionador de hadrones allá en Francia, entre Francia y Suiza. Y bueno, aquí el reto pues era de almacenar y procesar una gran cantidad de información. De hecho, el reto era el colisionador estaba generando demasiada información, en el orden de los 100 petabytes. Si nosotros fuéramos capaces de agarrar esa información y ponerla en CDs, pues nos daría una pila de CDs de 25 kilómetros, ¿no? Fíjense cómo esa cumbre es la del monte Himalaya, por allá por el Everest, que es de 8.8 kilómetros. Dice, un avión comercial vuela 11, el Concorde volaba 18, y el meteorito que se estrelló en Rusia recientemente, pues dicen los científicos que explotó a 20 kilómetros. Entonces fíjense el tamaño del problema, ¿verdad? Entonces imagínense construir una máquina capaz de almacenar toda esa cantidad de información y después analizarla, ¿verdad? Iba a costar mucho. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Bueno, los científicos comenzaron a conectar diferentes computadoras de diferentes laboratorios del mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí está más o menos un mapa de todas las computadoras que se crearon. A eso le llamaron un grid. Entonces conectaron
todas esas computadoras. Ahí se vería como que pasa por Juárez, pero no, pasa un poquito más allá del río, ¿verdad? Pero entonces fue interesante, ¿verdad? ¿Con qué objetivo conectaron estas máquinas? Pues para que colaboraran en la resolución del problema, ¿verdad? De almacenar semejante cantidad de información y después procesarla. Entonces, de esta forma, pues cuando uno de los dispositivos del colisionador comenzaba a generar semejante cantidad de información, pues esa información se comenzaba a dividir entre todas las computadoras que estaban conectadas al grid. Entonces, esa fue una forma de divide and conquer, divide y vencerás, ¿verdad? Fue una forma de taclear el problema. Otras aplicaciones, bueno, hay otras aplicaciones que buscan clasificar galaxias. Igual el telescopio toma fotos y después hay que clasificar esa foto, si a qué tipo de galaxia pudiera parecerse, ¿verdad? Pudiera clasificarse. Otras aplicaciones pues tienen que ver con genética. Fíjense cómo ahí nos aparece otra vez el grafito, ¿verdad? Es una aplicación que se particiona y nos dice, bueno, para resolver tal problema de genética pues necesitamos particionar una tarea y cada pedacito pues se ejecuta ahora sí entre diferentes procesadores. Otras aplicaciones comunes son también para modelar los terremotos. Ahí en lo que es California, es una aplicación también que requiere de mucho proceso y ellos crearon su aplicación también particionada para resolver los problemas de modelación. Esta información pues es útil o usada por los ingenieros civiles para determinar las tolerancias con los cuales los edificios pues se pueden construir, ¿verdad? Igual los modelos del clima son modelos matemáticos complejos, ¿verdad? Y requieren muchas veces cómputo paralelo para resolver el modelo y poder predecir por dónde va cierto huracán o cuál va a ser el clima en los siguientes días, etcétera, etcétera. Otra pues es para sacar un plano galáctico, pues igual es un problema muy complejo que se particiona y pues al final pues se llega al grafito, ¿va? O a la tarea particionada con las tareas relacionadas. Pero fíjense cómo comienzan a aparecer los grafitos, ¿va? Que es una forma de atacar los problemas complejos. Entonces, ¿cómo se ejecuta una aplicación paralela? Pues allá tenemos nuestro problema, ese problema se comienza a partir, después se sacan las posibles relaciones entre esas particiones y después estas se asignan a los diferentes procesadores que tenga nuestra plataforma computacional. El algoritmo de asignación lo que decide es dónde ejecutar cada tarea aquella, ¿verdad? Y cuándo ejecutarla. Ejecutar una tarea así de grafito es compleja, así de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, la tarea amarilla, la última, pues yo no la puedo ejecutar a menos que las 3 tareas predecesoras hayan terminado de ejecutarse. Entonces tengo que llevar yo, o el algoritmo tiene que llevar ese control, ¿verdad? De qué se ejecuta, qué se ha ejecutado, qué está por ejecutarse. Entonces no es algo sencillo. Se comenta fácil, ¿verdad? Pero no es algo sencillo. Incluso para programadores experimentados, pues es difícil construir una aplicación paralela. Entonces, el problema, si M son el número de tareas y N son los recursos, el problema de asignar tales tareas a los recursos, pues es M a la N, o sea, es un problema combinatorial, ¿verdad? Hay muchas posibles soluciones para resolver ese problema. Y por lo mismo, bueno, se utilizan heurísticas o algoritmos de asignación, ¿verdad? Y todos esos algoritmos, o la gran mayoría, lo que buscan, pues es reducir el tiempo de ejecución de la tarea. Por ejemplo, si hablamos de que es combinatorial, de que pueden existir
muchas posibles formas de ejecutar esa aplicación aquí, pues entonces tenemos muchas, ahí están las muchas formas, ¿no? A lo mejor un algoritmo, un heurístico, o sea, bueno, y si ordenamos esas formas diciendo que, bueno, el Schedule 1 o el Schedule 1 es la mejor forma de asignar, ¿verdad? O sea, no hay otra mejor. O sea, si las comenzamos a ordenar en orden de lo que es mejor, del menor tiempo posible en que pudieran resolver esa aplicación, a lo mejor un algoritmo pues pudiera recomendar ¿verdad? Fíjense cómo no es el óptimo, pero bueno, está cerca del óptimo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los algoritmos heurísticos de eso se tratan, ¿verdad? De sacar una posible combinación para la solución del problema. Ahora, hablamos de que hay muchas formas de poder asignar, hay muchos algoritmos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo quisiera probar, si yo hago mi algoritmo y yo quisiera probar qué tan bueno es? ¿Verdad? Y bueno, pudieran pensar, bueno, o sea, ¿cómo lo podemos hacer si lo probamos en un ambiente real? Bueno, pues hay algunas inconveniencias, ¿verdad? El tiempo de desarrollo pues es alto, ¿verdad? O sea, no es algo sencillo, o sea, es alto. Y aparte, pues tengo que crear un número de experimentos para que sean estadísticamente confiables. Entonces se me comienza a complicar, ¿verdad? Si yo quisiera evaluar mi algoritmo en un ambiente real. Y oye, ¿y contra qué otros métodos los vas a evaluar? O sea, tendría yo también que desarrollar los otros métodos para ver qué tan bien anda mi algoritmo con respecto a los otros métodos. Y luego, bueno, tenemos también que es difícil predecir el desempeño de los recursos en el tiempo, sobre todo si hablamos de grids, de computadoras que no son de nosotros, ¿verdad? Que pueden estar en la India, en Japón, en otros lados. Entonces también es difícil coordinar los recursos cuando estos se encuentran geográficamente distribuidos. Y luego, pues, como las computadoras, los procesadores que pudiéramos estar utilizando, como no son de nosotros, pues su desempeño puede ser cambiante, ¿verdad? Puede haber muchas cosas ahí ejecutándose. Como no son de nosotros, pues eso puede afectar también, ¿verdad? Entonces, evaluar un algoritmo que yo hago para resolver una aplicación particionada, pues se complica si yo lo quisiera hacer en un ambiente real. Entonces, de ahí viene la visión de nuestro proyecto, ¿verdad? Pulpo es un simulador, ¿verdad? Que le va a permitir a un investigador pues evaluar su algoritmo de una forma rápida, ¿verdad? Pulpo les va a proporcionar las herramientas, las librerías, para que ustedes las usen y puedan implementar de una manera rápida pues sus algoritmos, obviamente en un ambiente de simulación, ¿verdad? Ya que ustedes digan, oye, mi algoritmo fue mejor que el de aquel y el de aquel, pues oye, pues ya después de eso, pues ya ustedes ahora sí, el siguiente paso, pues es llevar la implementación de mi algoritmo ya de forma real, ¿verdad? Pero la evaluación yo la hice, pues primeramente en un ambiente de simulación, ¿verdad? De una forma rápida, sin meterme en problemas de desarrollar mi aplicación en un ambiente real y todo lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces de ahí creemos nosotros la necesidad de Pulpo. Ahora, de evaluar mi algoritmo puede ser que aquella tarea, por los resultados de la evaluación, a lo mejor va a sufrir cambios, ¿verdad? O sea, decir, no, pues fíjate que si yo le hago este cambio, a lo mejor voy a tener un mejor resultado en cuanto a tiempo. O sea, pudiera ser, ¿verdad? Entonces toda la evaluación del algoritmo pues se desarrollaría aquí en Pulpo, ¿verdad? Que es lo que pretendemos. Y bueno, el diseño de Pulpo, nosotros creamos librerías que nos permiten modelar una aplicación particionada, nos permiten modelar una plataforma computacional, nos permiten modelar la parte de asignación de tareas a procesadores y corremos la simulación, ¿no?
Bueno, ¿qué hemos encontrado, ¿verdad? O cómo hemos avanzado hasta ahorita? Nosotros agarramos de la literatura un artículo relacionado al tema. En este artículo, pues hay dos algoritmos que asignan tareas a computadoras, ¿verdad? Uno se llama HEFT y otro se llama CPOP, Critical Path on a Processor, y el HEFT es Heterogeneous Earliest Finish Time. O sea, los dos algoritmos asignan tareas a procesadores, ¿verdad? Entonces nosotros agarramos ese artículo y en ese artículo pues lo que se trataba era o ponían ese ejemplo, ese grafito, ponían estos costos de computación. Esa tabla de costos de computación nos dice, por ejemplo, que la tarea 7, o sea, allá donde está el circulito y el 7, dice que si se ejecuta en el procesador 1, pues tarda 7 unidades de tiempo. Si se ejecuta en el procesador 2, tarda 15. Y si se ejecuta en el procesador 3, tarda 11. Quiere decir que mi plataforma computacional tiene 3 procesadores, ¿verdad? Y luego, bueno, ellos en sus experimentos, pues resulta que HEFT, el algoritmo HEFT, pues es mejor que el algoritmo CPOP, ¿no? Ahí nos dice que es mejor. Pero bueno, este tiene una desventaja, ¿verdad? Al momento de este algoritmo, si ustedes se fijan ahí, cuando la tarea 1 acaba, inmediatamente avienta toda la información que requiere la tarea 2, 4 y 6 para ejecutarse. Pero este algoritmo asume, vamos a decir, que el ancho de banda es infinito. Quiere decir que una vez que una tarea acaba, tiene todo el ancho de banda para mandar toda la información posible a las tareas que están abajo. O sea, esa es la asunción, ¿verdad? O sea, en la realidad, pues eso no es posible, ¿verdad? Siempre en un ancho de banda cuando tenemos una red, pues siempre hay tráfico, ¿verdad? Entonces, nuestro simulador permite considerar el tráfico de la red, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, nosotros agarramos este mismo ejemplo y lo metimos a nuestro simulador, a un ambiente más realista, ¿verdad? Donde no hay un ancho de banda infinito. Y a nosotros nos dio que el CPOP, o sea, lo contrario, ¿verdad? Nos dio que el CPOP era mejor que el HEFT, ¿verdad? Entonces esto es interesante, ¿verdad? Y bueno, aquí para enseñarles un poco, bueno, déjenme, aquí puse otros resultados. Se me hace que los puse más abajo. Aquí está. Estos son algunos otros resultados que obtuvimos. Más o menos, o sea, si ejecutamos el CPOP y el HEFT tal como son, considerando un ancho de banda infinito, pues hay más o menos uno es mejor que otro, ahí se la llevan, ¿verdad? Pero si nosotros lo metemos a nuestro simulador, nos vamos a dar cuenta que el CPOP pues es mejor en la mayoría de los casos. En este caso, bueno, entre menor valor tenga el algoritmo, pues es mejor. Significa que tarda menos en ejecutarse. ¿Sí se fijan? Como la rayita azul es la que está por lo regular abajo todo el tiempo. O sea, en la mayoría de los casos nos dio mejor el algoritmo CPOP que el HEFT. Ahora, aquí también hicimos un experimento interesante, ¿verdad? Agarramos, o sea, el grafo y dijimos, bueno, ¿para qué quebrarnos la cabeza con quién ejecuta qué? Pues asígnalo de forma aleatoria, ¿verdad? O sea, como caiga, ¿verdad? Y creamos un algoritmo que le llamamos aleatorio. O sea, sin seguir una metodología, nomás aventamos las tareas a los diferentes procesadores. Y si se fijan cómo, o sea, es el peor modelo, ¿verdad? Y eso me gustó porque cuando, bueno, estaba viendo eso dije, caray, o sea, de aquí podemos sacar enseñanzas también para los estudiantes, ¿verdad? O sea, si ustedes no se esfuerzan, si están esperando un milagro en sus carreras, pues a lo mejor no lo van a lograr, ¿verdad? Si quieren dar buenos resultados, pues tienen que hacer algo valioso, ¿verdad? Tienen que esforzarse un poco más
para dar mejores resultados. ¿Sí me explico? ¿Sí lo ven? Entonces, este es interesante, ¿verdad? Me gustó mucho la parte aleatoria que metimos. Mande. Ajá. El sexto, el heft. El azul, sí. Aquí del 6, en el 6 dices. Entre el 5, sí, ahí sí se ve, nomás que como es casi recta, ¿verdad? O sea, se alcanza a ver un poquito la curvita ahí, pero es casi recto, ¿verdad? Y bueno, otra de las cosas que observamos fue que el heft, fíjense, cuando considera un ancho de banda infinito, pues más o menos vean su comportamiento, ¿verdad? Casi es lineal. Pero cuando consideramos un ancho de banda finito en nuestro simulador, fíjense cómo hay siempre variaciones, ¿verdad? Es mayor. Y bueno, para enseñarles un poco la API de nuestro software, pues aquí este grafito, aquí están las librerías, la hicimos utilizando programación orientada a objetos. Entonces aquí vemos cómo creamos la tarea 1, 2, 3 hasta la 10. ¿Sí lo ven? Y después nosotros creamos las dependencias después para modelar aquel grafito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le decimos, ok, el DT es Data Transfer o un arco de 1 a 2. Aquí dice de 1 a 2 vamos a agregar una dependencia y una vez que termine T1 pues va a enviar 18 unidades de información a T2. ¿Sí ven? O sea, estas son las librerías que creamos para modelar la aplicación particionada. Y luego aquí están las librerías para modelar la plataforma computacional. Aquí, bueno, creamos el procesador 1, 2 y 3. Ese 1 que se ve al principio, pues quiere decir que ese procesador tiene una capacidad de procesar una unidad de tarea por unidad de tiempo. Un procesador, ustedes pueden decir, oye, pero yo tengo una supercomputadora, ¿cómo la modelo? Suponiendo que P3 es la supercomputadora, ustedes la pueden definir y en lugar de 1 pueden ponerle 10. Quiere decir que esa computadora es capaz de procesar 10 unidades de tareas por unidad de tiempo, ¿verdad? Que es la más veloz. ¿Sí me explico? Después también creamos los enlaces. Ahí es donde nosotros no consideramos un ancho de banda infinito. Aquí en nuestro experimento pues estamos creando un enlace de procesador 1 al 2 y ese enlace es capaz de transferir una unidad de información por unidad de tiempo. O sea, aquí es donde nosotros consideramos la planeación finita. Y luego, para hacer más realista nuestra simulación, pues aquí nosotros podemos variar la capacidad de mis procesadores en el tiempo. O sea, yo comienzo a ejecutar una aplicación y en el tiempo yo soy capaz de variar el desempeño de cierta computadora en el tiempo. En este caso, ese lo hace el método addChangeCapacity y con eso le estamos diciendo, oye, en la unidad de tiempo 100, el procesador 1 va a cambiar, ya no va a ser 1, sino ahora va a ser 2. O sea, esto les va a permitir a los investigadores del área, pues a lo mejor crear métodos que ataquen o que sean capaces de hacer frente a las redes actuales. O sea, las redes actuales se caracterizan porque no son dedicadas a una aplicación, ¿verdad? Sino pueden estar compartidas por otras gentes y
eso implica que en el tiempo, pues esos procesadores van a cambiar el desempeño, ¿verdad? Pueden variar su desempeño. Entonces, estos métodos pues le van a ayudar a los investigadores a crear ese tipo de algoritmos, ¿verdad? Que sean capaces de reaccionar ante cambios que haya en los procesadores que componen mi plataforma computacional. Lo mismo para los enlaces, también tenemos métodos que permiten cambiar el desempeño de un enlace de comunicación. O sea, considerando que en un enlace pues hay tráfico de red, ¿verdad? Y en algún punto del tiempo pues puede subir o puede bajar. Y luego el proceso de asignar una tarea al procesador, pues aquí tenemos las librerías, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer renglón estamos diciendo que la tarea 1 pues se va a asignar al procesador 2 y al procesador 2 le va a llevar 16 unidades de tiempo ejecutarse ahí, ¿verdad? Y así para cada una de las demás tareas. Entonces, ya que tenemos la modelación de nuestro grafo, de nuestra aplicación particionada, de nuestra plataforma, ya que tenemos la asignación de tareas a procesadores, ahora sí ejecutamos la simulación. Entonces, el resultado de la simulación, pues ahí nos va a dar el resultado, oye, esta es la simulación para esto que tú estás considerando. Y bueno, ¿qué estamos haciendo ahorita en la UACJ en cuanto a cómputo paralelo? Este es DAVO, o sea, para proteger la identidad del maestro, es de aquí, es en serio, O sea, para proteger la identidad del maestro, pues le voy a llamar al monito DAVO. Bueno, es un investigador y este cuate pues tiene el problema de que quiere simular una función y esa función pues tiene parámetros y tiene que variar el parámetro de esa función pues varias veces. Por ejemplo, 20 valores para X, 10 para Y y 2 para Z nos da un total de 400 simulaciones que tiene que hacer. O sea, este tipo de aplicación cae en cuando vimos las bolitas que no tienen ninguna relación entre sí, ¿verdad? Que se pueden ejecutar de manera independiente. O sea, lo único que requiere es ejecutar sus simulaciones variando los parámetros. Entonces, si cada simulación toma, ¿cuántos minutos? 5 minutos, pues más o menos tardaría como 84 horas en resolver su problema, ¿verdad? Entonces, este es el problema que tiene DAVO. Y bueno, aquí hay otro problema. Para proteger la identidad del monito, vamos a llamarle Cintia. Vamos a decir que es Cintia la que tiene el problema, que está recertificando la carrera, ¿verdad? Y bueno, aquí los maestros para recertificar la carrera, no sé si ustedes sepan que se tienen que pasar, los maestros tienen que pasar información de sus clases personales, de sus cursos, de sus alumnos, de sus prácticas, de sus tareas, de sus cursos de los últimos 5 años. Entonces es un chorro de información y todo eso es en documento electrónico, ¿verdad? Oye, ¿y dónde vamos a almacenar y a procesar semejante cantidad de información? ¿Verdad? Entonces es un problema que requiere también cómputo paralelo. Y de hecho hay algún otro que no puse aquí, pero también es interesante. O sea, la UACJ pues tiene 40 años de historia. ¿Sí saben? Sí son 40 años, ¿verdad? 41 años. Y en esos 41 años pues la UACJ ha grabado en video pues algunos eventos o las conferencias del rector, los informes del rector. O sea, hay historia en video en diversos formatos. Entonces lo que hicieron fue digitalizar toda la información que había en 41 años. ¿Y dónde creen que guardaron la información? ¿En disquete? No. ¿No? ¿Ni una idea? ¿Ivonne? No, ni una idea, no saben, o sea, en 41 años, o sea, hay eventos grabados en video, ¿verdad? Y en diferentes formatos y los digitalizaron y los guardaron, ¿dónde? En YouTube están guardados. Ahí está nuestra historia de los últimos 41 años, ¿verdad? ¿Qué desventajas tendrá eso?
Imagínense que mañana se cancela YouTube como el servicio Mega Upload, ¿cómo se llamaba? ¿Verdad? Pues adiós 40 años de historia, ¿verdad? Entonces, este tipo de aplicaciones pues son para resolver, o este tipo de proyectos es para resolver este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Que demandan una cantidad considerable de recursos, memoria, almacenamiento y CPU, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, aquí nosotros fuimos a la bodega y ya había computadoras que iban a tirar. Les dijimos, oye, no las tiren, ¿no? Préstenoslas. Y bueno, sí, obviamente deben funcionar, ¿no? Y lo que vamos a hacer, bueno, vamos a crear un clúster, o sea, las vamos a conectar en red. Y en cierta forma todas las computadoras conectadas en red es como si le sumáramos la capacidad de una más la capacidad de otra más la capacidad de otra, y vamos sumando capacidades, ¿verdad? De almacenamiento, de procesamiento, de memoria. ¿Sí me explico? Bueno, este tipo de computadora se llama Beowulf en la literatura, ¿verdad? O fueron de las primeras que se crearon. Y también se le conoce como la supercomputadora de los pobres, ¿verdad? Pues es una forma de crear proyectos de supercómputo de una manera barata, ¿verdad? Y bueno, también de aquí podemos sacar mucha enseñanza, ¿verdad? Pudiéramos enseñar a la gente, a las empresas, oye, en lugar de que tires tus computadoras, pues las puedes usar para determinados tipos de problemas, como los que les mencioné, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso sería muy interesante. Entonces, algunos proyectos de los que traemos, pues es el cómputo paralelo en un clúster de computadoras de reemplazo. Este es el proyecto de Davo. Y también por ahí tenemos el mecanismo heurístico para almacenar documentos electrónicos en el clúster, que es el de Cintia. Y bueno, ya agarrando un poco de valor, dijimos, oye, pues ya desarrollamos un simuladorcito, pues vamos a seguirnos ahora por completar el ciclo, ¿verdad? Vamos a comenzar a desarrollar unas librerías para que la gente, los investigadores, los estudiantes, pues puedan crear sus propias aplicaciones paralelas en una red de Windows. ¿Sí me explico? O sea, mucho de lo que hay ahorita se puede hacer en un ambiente de Linux, con los clústeres, pero no hay nada casi, o muy poco, para desarrollar aplicaciones paralelas en redes de Windows, que son muy comunes, ¿verdad? Entonces sería muy interesante comenzar a desarrollar nuestra aplicación, ¿verdad? Entonces ya también le vamos a entrar por ahí. Y bueno, ¿dónde pudieran entrar ustedes también? Pues bueno, estamos también comenzando a trabajar con lo que es utilizar el GPU para tratar de acelerar la velocidad de una aplicación. Y a lo mejor nos vamos a meter con CUDA, que son librerías para utilizar los GPUs. Y también con las aplicaciones de Big Data. O sea, nos estamos metiendo también a lo que es el Hadoop, ¿verdad? Quizás aquí a alguno de ustedes les interese y puedan colaborar aquí, ¿verdad? Pero siempre, o sea, la visión inicial es crear nuestros propios desarrollos tecnológicos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esa es nuestra visión principal, ¿verdad? Hoy en día, si ustedes me preguntan, oye, ¿qué hacen nuestros doctores ahorita, ¿verdad? A lo mejor se va a enojar Ivonne, Saúl o el maestro Arnulfo, pero sin temor a equivocarme y sin generalizar, pues ahorita están escribiendo papers, porque así se los dictan las entidades encargadas de la tecnología del país, ¿verdad? Oye, ¿y el desarrollo tecnológico del país? No, ese no, pues estoy escribiendo papers. ¿Me explico? Entonces, qué interesante sería si en lugar de escribir papers, pues nuestros investigadores estuvieran desarrollando tecnología, ¿verdad? En lugar de ser usuarios de lo que otros hacen, pues ser nosotros los que llevemos la batuta, ¿verdad? Los que seamos capaces de desarrollar nuestra propia tecnología. Ya le apegaron a la grabadora. No, un comentario, ¿verdad? Entonces, bueno, algunas experiencias, ¿verdad? Entonces, los problemas complejos, bueno, comienzan a ser más comunes hoy en día, estos que vimos, ¿verdad?
No solo allá en otros países, sino nosotros ya también comenzamos a tener este tipo de problemas. Entonces es importante comenzar a formar gente, a desarrollar tecnología para hacerles frente. Entonces el cómputo paralelo, otra experiencia, es que es fácil de entender, pero difícil de implementar. O sea, no es algo sencillo. Muchos de los estudiantes, o sea, mucha de la formación de ustedes, tienen una formación secuencial, o sea, se les enseña a programar así de forma secuencial, ¿no? Y cuando uno los quiere llevar al campo de los sistemas distribuidos, de pensar de manera concurrente, paralela, batallan mucho. Pero bueno, es parte de, ¿verdad? Se necesita trabajo colaborativo, o sea, no nomás es un problema del área de las ciencias computacionales. Ciertamente nosotros somos los que desarrollamos las aplicaciones o la tecnología, las librerías, el software, pero el dueño de la aplicación compleja, pues son otras gentes, ¿verdad? Los físicos, los químicos, los matemáticos, los industriales, los coordinadores. Entonces ellos son los dueños de la aplicación, los que la conocen, ¿verdad? Los que mucho tendrían que ver en partir esa aplicación, porque ellos conocen cómo funcionan las cosas. Entonces esta pues también es un área muy activa en las universidades. Y bueno, nuestro proyecto también busca fomentar y comprender pues los principios del cómputo paralelo, ¿verdad? Son algunas de las experiencias. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario. Pues, o sea, ese fenómeno obviamente lo tendría que explicarse por medio de una fórmula, ¿verdad? Un modelito matemático. Y en base a la complejidad, pues pudiera ser pertinente para desarrollarlo con cómputo paralelo o no. A lo mejor un modelito en una computadora secuencial pues se resuelve, pero depende de la complejidad del modelo matemático. Ese tipo de sí, es un problema combinatorial, o sea, las formas en que tú tiras. O sea, a lo mejor ese accidente en el Ártico, pues sería más catastrófico que se ocurriera en el Pacífico, ¿verdad? Por el oleaje, o sea, también tiene que influir, ¿verdad? O la temperatura del lago, o sea, hay muchas. Paralelizar, así es. Pues habría que definir primero si se puede paralelizar. Si es una aplicación, bueno, habría que ver el dominio de la aplicación, ¿verdad? Y determinar si se puede romper el problema o no. En base a ese rompimiento también pues pueden surgir diferentes grafos. Por ejemplo, el problema de Fibonacci. ¿Sí se acuerdan del problema de Fibonacci? ¿Cómo iba? Era. Ajá. Ese problema no se podría paralelizar.
Porque si yo quiero, o sea, donde quiera que yo requiera encontrar un número, pues siempre necesito los dos anteriores, es algo secuencial. Yo creo que ese no se podría paralelizar, ¿verdad? Yo necesito esperar siempre a tener los dos anteriores, ¿verdad? Y el del anterior necesitaría los dos anteriores. Ese de recursiva, pero paralelizar creo que no se podría paralelizar, ¿verdad? No todo. Habría que ver el dominio, analizar el dominio y si es posible particionar, definir las posibles comunicaciones entre las tareas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No te voy a preguntar, nada más es comentar algo a tu favor. Gracias. Bueno, aquí lo que nos expuso Israel son temas muy interesantes que aquí en el instituto no todos los profesores lo han manejado. Él se encuentra en CEU y ha dado carta abierta, una invitación directa acerca de lo que él está trabajando. Y me gustaría comentar que él en sus cursos trabaja con una estrategia muy interesante que me ha dado la oportunidad de invitar a sus clases, porque saca proyectos, pero pues como muchos maestros, ¿no? Proyectos finales, pero los proyectos que él trabaja es algo de lo que presentaste con los equipos que quieres reutilizar, ¿no? Me habías comentado. Sí. Son alumnos de quinto, sexto semestre, ¿no? Con los que estás trabajando, ahora que fui en el semestre pasado. Bueno, a lo que voy es de que él hace una invitación formal a algunos maestros de aquí del instituto, vamos allá a CEU, y hace que los alumnos expongan su proyecto como si fuera un proyecto de titulación. Hay un procedimiento, pues está el ambigú, las papitas, refrescos, pero hace que los alumnos empiecen a participar exponiendo problemas ante un claustro. Entonces trata mucho sobre estas aplicaciones y me parecieron muy interesantes. Esa estrategia, y yo te lo comenté, estoy echando una flor, ahora gracias, lo estoy haciendo en público. Entonces se lo comenté en esa ocasión. Entonces es una oportunidad de trabajar áreas que él conoce, que él es experto, y además oportunidad para enriquecerse en otras cosas, además de lo tecnológico, sino en estar trabajando con áreas sociales, exposición, etcétera. Entonces, pues ya nada más para no extenderme mucho, pues agradecerte que estés aquí, que nos has acompañado en otros momentos y bueno, que espero no sea la última vez. Ah, claro, gracias. Nada más, ya para cerrar, pues cedo nada más la palabra para dar el cierre del foro a Saúl. Bueno, sí, pues también me uno al agradecimiento. De hecho, te habías ofrecido para dar 2 conferencias este semestre, ¿verdad? Pero te tuvimos que diferir la otra conferencia para el otro semestre. Ojalá que nos puedas acompañar. De hecho, pues todos los temas que nos traes son muy, muy interesantes. Gracias. Aquí está el obsequio que les hemos estado dando todo este semestre por los 15 aniversario del foro. Gracias. Y aquí abajo viene el reconocimiento. La Sociedad de Estudios en Computación le otorga el presente reconocimiento al doctor Jesús Israel Hernández por la ponencia Pulpo, una herramienta para simular. Gracias. Vamos a darle un aplauso. Gracias. Te voy a preguntar así rápido nada más, ¿qué maestros identificas tú como metidos en el área de cómputo paralelo aquí? ¿Qué, perdón? ¿Maestros? ¿Colegas? ¿O nada más no, pues identifico a Eduardo Castillo, en la Eduardo, parte de plataformas, sí. Él crea clústeres. Quizá Parra también, el doctor Parra tenga un poco la noción de lo que es el cómputo paralelo y ya. Que en un momento dado, si alguien estuviera interesado en esa área, que pudiera acudir. Bueno, contigo también, ¿verdad? Aunque estás en Ciudad Universitaria, pero igual te pueden contactar. Así es. Ponerse. Así es. Bueno.
Pues muchas gracias, los esperamos aquí el próximo viernes, ya es la 9ª. En 2 más tenemos los tamales, o no sé qué va a haber, pero ya el cierre, ¿verdad? Sí, la próxima reunión hacemos una encuesta y luego preguntamos con el jefe. Gracias, entonces los esperamos por aquí la próxima semana.